bastante complicado. Yo lo acabo de hacer, pero la verdad es que hay que seguir bastante, hay que hacerlo ordenadito porque si no te puedes liar mucho. Pero bueno, vamos a hacerlo. Dice que la compuerta rectangular AB de la figura forma un ángulo con la horizontal de 60 grados, ¿vale? Que está articulada en el punto A, o sea que gira por ahí. Y es una compuerta automática en un embalse que contiene agua, ¿vale? Por fin dan de datos la densidad del agua. Entonces dice que cuando el nivel del agua llega a 5 metros, ¿no? Que es como el tope, la compuerta se abre, ¿vale? Gira alrededor de A y se abre. Nos piden el empuje total y el peso de la compuerta, ¿vale? No es nada del otro mundo lo que nos piden. Entonces voy a volver a hacer el dibujo aquí abajo, más mono, más fácil de entender. A ver. Tenemos esto así. Uy, eso no me ha salido muy bien, la verdad. A ver, así. Vale, este es el punto A y el punto B. Es que este dibujo yo creo que lo voy a utilizar muchas veces porque si no es un poco difícil de entender. Entonces, vamos a poner los mismos datos que nos están dando. Tenemos que la altura de esto es de 5 metros. Que la altura de esto de aquí es de 4,2 metros. Y que esto de aquí es 0,8 metros. Y esto es el ángulo. Que el ángulo han dicho que es de 60. Vale, a ver si me dejo algún dato por ahí. A ver. Vale, aquí en datos, ¿no? Que pone que la longitud de la compuerta en dirección perpendicular es de 2 metros. Vale. 2 metros en perpendicular. Ahora lo vemos. Entonces, preguntan por el empuje. Empuje. Vale, pues voy a poner la fórmula para el empuje. Vamos a ver qué datos hacen falta. El empuje es igual a peso específico por la altura del punto de gravedad por la superficie. Lo desgloso. El peso específico es igual a densidad por gravedad y la superficie base por altura. Vale, pues lo que veo que nos está faltando es la altura. Porque la base nos la han dado, que son 2 metros. 2 metros. Pero, o sea, es el dato que acabo de poner aquí, en perpendicular, pero la altura no la tenemos. La altura es la longitud de AB. Básicamente es esto de aquí. ¿Por qué? Porque el dato que nos han dado es como si yo... A ver si puedo hacerlo. Uy. Es como si esto fuese un dibujo... Uy, qué mal dibujo aquí. Bueno, no sé si me explico. Como si esto fuese la compuerta en 3D y esto midiese 2 metros, esta raya de aquí. Pero nos la dan así. Vale. Entonces, esto es LAB, la longitud. No lo voy a poner así, yo creo que se entiende, ¿no? Bueno, ya lo voy a poner. Uy. Vale. Entonces vamos a poner la fórmula y cuando haga falta, pues calculamos lo que nos haga falta. Vale, tenemos el peso específico, ¿no? Densidad del agua, que nos la han dado como dato, 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad, 9,81, por la altura del punto de gravedad en la compuerta, que es esta, ¿vale? Entonces cogemos y nos lo llevamos para acá. Podemos ver que es la mitad de 0,8 más todo lo que había antes, ¿no? Que es esto de aquí. Básicamente es esta altura. Entonces vamos a hacerlo, es fácil. Es lo que estaba arriba, que es 4,2 metros, más la mitad de 0,8. Vale. Por la superficie, ¿no? Hemos dicho que tenemos lo de 2 metros, pero nos falta LAB. Lo dejo indicado y lo vamos a resolver. Entonces,
para comprenderlo mejor voy a hacer aquí el triángulo. Este es A, este es B. Vamos, esta es la compuerta. Esta de aquí. Este es el mismo ángulo que tenemos allí y esto es 0,8. Vale, entonces esto es LAB. Tenemos entonces que LAB es igual a 0,8 entre el seno de 60. Lo calculamos y da 0,924 metros. Dato importante. Bueno, pues esto será 0,924 metros. Metiendo todo esto en la calculadora sale que el empuje es esto. Newtons. Entonces ya tenemos la primera pregunta resuelta, que no era muy complicada. Voy a copiar el dibujo. Me lo llevo aquí para hacer la siguiente pregunta, que nos pregunta cuánto pesa la compuerta. Peso de la compuerta. Vale, el peso, la fórmula del peso es esta de aquí. Peso igual a masa por gravedad. ¿Qué pasa? Que en estos problemas pues, salen muchas veces cosas como la presión y cosas de esas. Entonces la P es una letra un poco liosa, vamos a llamarle W al peso. W igual a masa por gravedad, ¿vale? Es lo mismo. Uy. Vamos a poner que es exactamente igual. Vale, entonces vamos a descomponer el peso en sus componentes en el eje Y y en el eje X. El peso de la compuerta iría en esta dirección, ¿vale? Pero claro, nosotros para poder saber el peso no sabemos eso, o sea, nosotros no nos dan esto como dato. Entonces lo podemos calcular luego con el sumatorio de los momentos, que ahora lo voy a explicar, si lo descomponemos en el peso en el eje Y y el peso en el eje X. Vale, me voy a llevar eso que he hecho, lo voy a hacer aquí para que se vea más claro. Esto es B, esto es A, esto es el peso en Y el peso en X. Vale, pues como este ángulo de aquí era 60, este ángulo de aquí también es 60. Vamos a dejarlo así. Y nosotros lo que queremos saber es cuánto va a ser esto de aquí. Vamos a dejarlo indicado para ahora hacer sumatorio de momentos. Entonces, tenemos que el coseno de alfa es igual a el peso en X entre el peso. Entonces, el peso en X es igual al peso por el coseno de 60. Eso lo vamos a guardar y vamos a seguir para poder despejar el peso, porque solo con esto es que no tenemos datos suficientes. Entonces, el problema dice que cuando la compuerta llega a la altura de 5 metros, la compuerta está en equilibrio. Entonces no se mueve. Y si no se mueve, el sumatorio de momentos en A, que es por donde se mueve, porque A se mueve así, que eso no lo he puesto, esta compuerta se mueve así, tiene que ser 0. Entonces vamos a aplicar esto de aquí para obtener el peso, ya que no nos lo dan como dato. Vale, pues vamos a coger este dibujo y para no pintar encima pues lo voy a reutilizar para que se vea más claro. Vale. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que
esto, el peso en X, bueno, sucedería en el punto de gravedad, ¿vale? Que es la mitad de la compuerta. Pero, bueno, no me ha salido muy simétrico. Y luego, las otras fuerzas que conocemos son el empuje, que el empuje se da en el centro de presiones, que es C, con esta dirección. Y nada, está aquí la de la Y, ¿no? El peso en Y. Entonces, aplicamos el sumatorio de momentos en esta dirección. El sumatorio de momentos en A tiene que ser 0. Entonces, sabemos que el momento es igual a la fuerza por su longitud en perpendicular. Entonces, o sea, la fuerza en perpendicular a la longitud. Entonces vamos paso a paso mirando qué fuerzas tenemos y cuál es su longitud. Pues la primera fuerza que vemos aquí es el empuje. Entonces ponemos que el empuje por su longitud en perpendicular, que sería AC, porque está ahí. Ahora, como esta va para la dirección contraria, ponemos menos. Vale, esta es la siguiente fuerza, que es el peso en X, menos el peso en X, por su longitud. Su longitud es de aquí a aquí. Entonces, la longitud de A a C, o sea, G. Entonces, esto tiene que ser igual a 0. Vale, entonces, como lo que queremos despejar es el peso, voy a dejarlo todo indicado como para el peso. Entonces, sería que E por LAC es igual al peso entre el coseno de 60, porque antes dijimos que esto era igual a esto, por LAG. Entonces, el peso es igual al coseno de 60 entre LAG por el empuje por la longitud de LAC. ¿Vale? Esto, si os paráis a pensarlo, lo veis. A mí me ha costado, se me dan fatal la matemática. Bueno, entonces, ¿qué se puede dejar indicado ya de aquí? LAG, esto de aquí, porque ya tenemos los datos suficientes. LAG es igual a LAB entre 2. ¿Por qué? Pues porque el punto G está en la mitad de la compuerta. Esto es la compuerta, esto es la mitad de la compuerta. Entonces, tenemos que 0,924 metros entre 2 es igual a 0,462 metros. Esto es este dato. Y ahora vamos ya al paso estrella, que es calcular esto de aquí, que es la otra incógnita que tenemos en la fórmula para calcular el peso, ¿no? Que esto es lo que nos interesa, a fin de cuentas. Entonces, vamos a calcular LAC. Para esto hay varios métodos. Yo voy a utilizar el que me parece más fácil, que es pues por senos y cosenos y trigonometría. Vamos a poner aquí la compuerta AB, la voy a extender para arriba. Y ahora vamos a ir poniendo sus alturas y también dónde se ubica el punto en el eje Y. Entonces, tenemos que en la mitad está G y un poco más para abajo está C, ¿no? Pues ahora vamos a poner sus alturas y lo que acabo de decir, sus componentes, ¿no? Entonces voy a poner aquí esta línea para guiarnos. Tenemos que esto es la altura de A, ¿no? Vamos a llamarla altura 1. Y esto de aquí es la altura que tiene G. Me ha salido un poco mal, ¿no? Pero bueno, da igual. Y ahora, bueno, así en perpendicular. La ubicación de G sería esta. Esto es IG. Y la de C sería... Uy, madre mía, me está saliendo un poco mal, pero bueno, es así. Y C. Vale, con esto podemos calcular IC, que luego la vamos a utilizar para despejar la fórmula y poder calcular LAC, que es lo que queremos. Entonces, tenemos la fórmula que hemos utilizado en ejercicios anteriores, pero con HC
o XC, pero con IC. Vamos a darle entonces la componente del centro de presiones en I es igual a la componente del centro de gravedad más el momento de inercia en el punto de gravedad entre esto de aquí otra vez y por A, por la superficie. Vale, entonces con esta fórmula vamos a poder despejar lo que queremos. Porque la fórmula final, o sea, LAC es igual a IC menos IA, que se puede ver aquí en el dibujo. Entonces lo que estamos consiguiendo es despejar IC para poder calcularlo. Bueno, IC y IA, porque IA tampoco la tenemos. Bueno, calculamos todo. Entonces, tenemos que, para calcular IG, tenemos que el seno de 60, porque esto de aquí es 60, el seno de 60 es igual a la altura en G entre la componente en G. Vamos a ponerlo en el dibujo para que se vea. La altura en G y la IG, ¿vale? Esto hace que la componente en G sea HG entre el seno de 60. Esta ya la sabemos porque la hemos calculado anteriormente, que era 4,6. Entonces el total sería 5,312 metros. Esto es esto. Vale, ahora podemos calcular IC con la fórmula de aquí, porque ya tenemos esta. Entonces, IC es igual a IG más el momento de inercia es este, que ya lo he visto muchas otras veces en el canal. Y esto es la parte de abajo de la fórmula, no tiene mucho misterio. Entonces, vamos a poner los datos que ya tenemos. Aquí ni siquiera me voy a complicar en poner la base porque luego se va a ir. Aquí es donde se iba. Porque esto se va con esto, aquí se queda un 2. Y esto se va con esto. Despejando todo, nos queda, si lo hacemos en la calculadora, que esto está a esta distancia. Entonces, como ya tenemos IC y podemos calcular IA con una fórmula que voy a dar ahora, pues ya podríamos despejar esto de aquí. Lo hacemos. LAC es igual a IC menos IA. ¿Cómo calculamos IA? IA es igual a H1, la altura de 1, entre el seno de 60. Que esto es igual a 4,2 entre el seno de 60, que es igual a 4,850. Entonces, bueno, hacemos el cálculo. Tenemos que la longitud de AC es 0,475 metros. Entonces ya podríamos despejar el peso, que lo tenemos aquí. Voy a copiar la fórmula. Duplicar. Vale. Esto no lo tenía hecho, lo voy a tener que hacer ahora. Peso es igual al coseno de 60 entre LAG, que tenemos puesto por aquí, que es 0,462, por el empuje que calculamos al principio, que es este,
por LAC, que lo acabamos de calcular, que es 0,475 metros. Lo voy a hacer con la calculadora. ¿Vale? Esto da que el peso es de 400... O sea, bueno, voy a escribirlo. Así. Este es el peso. Esto creo que está en kilogramos, ¿no? El peso. Qué mal estoy quedando. O en newton. Voy a mirarlo. Esto va a estar... No sé por qué me estoy rayando tanto con algo tan básico. Masa por gravedad. Esto está en newton. Me he confundido. La W me confunde. Bueno, pues esto es el ejercicio.